También seguimos el tema, lo vamos a hablar ahora con el ingeniero electromecánico Alejandro Fabro del INTA Reconquista, quien fue, junto con un grupo de personas, los diseñadores de esta mini desmotadora de algodón. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue justamente lo que lo motivó a esto? Bueno, primero contar que soy parte de un equipo de mecanización agropecuaria, de un equipo de trabajo. Básicamente hoy estoy en el rol de coordinarlo, pero creo que no sería bueno atribuir solamente a mí, sino que hay un equipo de gente del taller que trabajó muchísimo. En mi caso, como función, como rol, me tocó la parte del diseño mecánico, me tocó trabajar en el diseño mecánico. En sí lo que vimos es partir de una necesidad concreta, tratar de identificar cuestiones que tienen que ver con la producción en sí. Lo que empezamos a ver en conjunto con Doriana es que en la cadena productiva de la red un gran cuello de botella estaba en el desmote. El desmote es básicamente separar la semilla de la fibra en el capullo de algodón. Esa tarea que hoy en día en la industria está ampliamente mecanizada y hay muchísimo conocimiento, nos encontramos con el desafío de tener que llevarla a una escala de laboratorio, pero no con máquinas que trabajen con la precisión a la que trabaja una máquina de laboratorio. Además, partimos de la base de pensar en una máquina que sea trasladable, porque teníamos productores en 7 provincias, y con una fuerte impronta que creo que el mayor grado de innovación en lo que es el principio de funcionamiento o el funcionamiento de la máquina está en hacer algo que permita la trazabilidad de la fibra. ¿Qué quiere decir esto? Poder desmotar lotes de fibra chiquitos, estamos hablando de poder arrancar la máquina por 10 kilos de algodón, 5 kilos de algodón, cosa que en una máquina industrial es impensable, pero que a la vez se pueda, entre lote y lote, tener algún mecanismo que permita hacer que la fibra del lote 1 no se toque o no se contamine con la fibra del lote 2 para poder mantener la trazabilidad. Entonces, con todo esto en mente, empezamos a hacer un nexo entre el conocimiento que hay en la industria, máquinas de la misma escala que existen en el mercado internacional, ya sea para laboratorio o para desmote convencional. En el mercado asiático hay un montón de máquinas, pero que no tienen esta facilidad en la trazabilidad o en la no contaminación de fibra. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer un nexo entre ese conocimiento existente, las capacidades en diseño mecánico y en construcción de prototipos y tratar de hacer una máquina que cumpla con todos esos objetivos. Entonces, de esa manera es que partimos, empezamos a trabajar con máquinas de la misma escala existentes en la industria regional, desmotadoras mini que existían en la industria o que existen para la parte de muestras, y le empezamos a agregar desde el diseño, modernizar un poco la parte constructiva con tecnologías de fabricación un poco más actuales y sobre todo pensamos en un sistema que sin necesidad de ninguna herramienta ni de ningún usuario muy calificado se pueda desarmar por completo sus ductos y limpiar la fibra de un lote para no contaminarla de un lote con otro. Entonces de esta manera logramos una máquina que tenga esa característica y que además sea trasladable. Estamos hablando de una máquina que hoy tiene una capacidad de procesamiento de 60 kilogramos por hora, pesa 220 kilos, o sea, es trasladable y es posible de cargar en una camioneta convencional. Y bueno, tiene esa capacidad de ser en un periodo de media hora, 20 minutos, se puede limpiar y poder estar desmotando 20 minutos después un lote de fibra blanca con otro lote agroecológico de fibra de color. Entonces eso por ahí es una capacidad diferencial que tiene la máquina en sí. Bueno, y lo más importante que, bueno, también la fibra se logró que salga limpia, digamos, ¿no? Es decir, sin basura. Exactamente, la máquina está pensada para algodón que es cosechado de forma manual, está pensado en el futuro poder agregarle un sistema de prelimpieza. Consideramos que no era necesario agregar un sistema de prelimpieza porque la máquina va a trabajar con algodón cosechado de manera manual. Lo que hicimos sí fue en la evaluación de la máquina en sí, hicimos una evaluación con análisis HBI, entonces eso nos permitió saber que la máquina en comparación con el desmote manual o con el desmote de una máquina de laboratorio no está dañando la calidad de fibra. La calidad de fibra se mantiene y eso lo tenemos como medido de forma objetiva con un análisis de HBI que pudimos hacer comparativo para poder ver que efectivamente la máquina cumple la función que tiene que cumplir y no daña la calidad de fibra. De hecho era lo esperable porque está hecha con elementos de desmote convencionales, de desmotadoras que existen en la industria regional, entonces también eso está pensado para que a futuro, en el caso de desgaste, se puedan conseguir y reponer los repuestos o las piezas de desgaste que se tengan que cambiar, digamos. Bueno, estamos hablando desde un rodamiento hasta unos peines, ¿no? En cuanto a justamente esto, después de esta, ¿qué te van a exigir? Porque viste que siempre quieren un poquito más, ya que empezaron a mecanizarse, les gustó porque le está sobrando tiempo y dice, ¿qué viene después?
Bueno, lo que viene creo que como desarrollo en sí es pensar en el proceso de cardado, el proceso de, por decirlo de alguna manera, peinar las fibras para alinearla, un proceso que es previo al hilado. Creo que ese proceso también es un cuello de botella que el hecho de que ese proceso, tanto como el desmote como el cardado, sean o no manuales, no le quita el valor agregado y el valor diferencial que tiene el producto, la prenda que viene de, fundamentalmente el valor se lo dan dos procesos. El hilado y el tejido, que es artesanal, eso le da un proceso, un valor agregado importante, y la producción agroecológica. Entonces, este tipo de procesos intermedios, que son procesos que hacerlos de forma manual le quita una gran cantidad de horas, y por ahí lo que nosotros pensamos es que liberemos la capacidad de estos productores, estos artesanos, de hacer lo que saben hacer, que es lo que le da el valor agregado a lo que hacen, y estos procesos los mecanizamos. Entonces por ahí el desafío viene en el cardado, y un desafío también viene en la logística de empezar a acompañar a la estructura de la red para que la máquina empiece a viajar y empezar a dar una mano en organizar la logística y bueno, y capacitar al personal usuario. Si bien es una máquina que estaba pensada de una forma fácil de usar, no es necesario tampoco una gran cualificación técnica para usarla, pero bueno, hay que hacer un proceso de acompañamiento para que la máquina empiece a funcionar en la red, capacitar exactamente. Bueno, este es el primer año que va a trabajar la máquina fuera de lo experimental. Digamos, ahora no le queda otra que salir a trabajar. Exactamente, sí, es la primera campaña que va a salir, que va a empezar a rodar, como quien dice. Si bien ya hicimos una campaña donde podemos medir capacidades de procesamiento y esa campaña la hicimos un poco probando la máquina a medida que la íbamos desarrollando, hay ciertas pruebas que tuvimos que hacer y otro poco probando la máquina ya determinada acá. En esta sería la segunda campaña de la máquina, pero la primera en la que va a empezar a rodar en la red. Y bueno, hay todo un desafío logístico y lo que por ahí nos cuesta a los técnicos de las ciencias duras, que es de interacción con la gente y trabajar con la gente, pero bueno, un poco ese es el desafío que tenemos dentro de INTA, por eso estamos acá. Ale, muchas gracias. Muchas gracias a vos por el espacio.